crónica es un problema de salud importante y puede alcanzar hasta el 5 al 12% de la población general. Tradicionalmente ha sido clasificada en dos grandes grupos, como rhinosinusitis crónica con pólipos nasales y sin pólipos nasales. Las subclasificaciones posteriores, en función a distintos fenotipos, han variado mucho tras las últimas actualizaciones publicadas en el documento de consenso, como el documento europeo, el EPOS 2020, donde se pusieron nuevos puntos de vista basándose en aspectos anatómicos, como la sinusitis crónica localizada o difusa, o la presencia o ausencia de rasgos inflamatorios de tipo 2, donde prevalecen citoquinas como la interleucina 5, entre otras, que serán comentadas más adelante. Estos fenotipos inflamatorios incluyen la inflamación tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Han llevado a una mayor comprensión de la rinosinusitis crónica, como la asociación de rinosinusitis crónica sin pólipos nasales, con inflamaciones de tipo 1 y tipo 3, y la que se presenta con pólipos nasales como un síndrome que abarca diferentes entidades con distintos mecanismos fisiopatogénicos, como la inflamación tipo 2 o no tipo 2. La prevalencia de estos patrones inflamatorios varía según la ubicación geográfica, con predominio de inflamación de tipo 2 en Occidente y patrones mixtos en Oriente. Existen distintos factores predisponentes ampliamente estudiados que se relacionan con la rinosinusitis crónica. Entre ellos se encuentran la alergia, el asma, las inmunodeficiencias, el reflujo gastroesofágico o las distintas alteraciones anatómicas locales. La relación entre alergia y rinosinusitis crónica se ha demostrado en diferentes revisiones, aunque su correlación definitiva sigue estudiándose de manera profunda, ya que siguen existiendo mucha controversia. Aún así, dos entidades clínicas de gran relevancia, como la enfermedad atópica del compartimento central o la rinoceronositis crónica fúngica alérgica, han establecido una relación robusta entre alergia y rinosinusitis crónica. Por otra parte, el asma, a diferencia de la rinitis alérgica, hay una relación entre asma y rinosinusitis crónica casi indiscutible. En torno a un 25% de los pacientes con asma presentan rinosinusitis crónica, comparado con el 5% de la población en general. Esta asociación inclusive es más robusta cuando se asocia a pacientes con rinosinusitis crónica y alergia nasal, y que incluso puede llegar a asociarse en un 78% en los casos de pacientes con rinosinusitis fúngica alérgica. La enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina o antiinflamatorios no esteroideos es una patología eosinofílica que suele tener lugar en pacientes con rinosinusitis crónica polipósica y asma. Los síntomas de estos pacientes se ven exacerbados al administrarles fármacos del tipo aspirina, siendo este el más representativo, pero también puede presentarse con otros antiinflamatorios no esteroideos. La patogenia de la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina viene determinada por una disregulación de la síntesis de eicosanoides, provocando una inflamación eosinofílica a nivel nasosinusal, con un incremento de la producción de leucotrienos cuando se administran estos fármacos, como un mecanismo desencadenante. Estos pacientes están predispuestos a presentar una mayor tasa de reintervenciones y se presentan a edades más tempranas. Se asocian a síntomas más severos y una mayor extensión de hallazgos radiológicos. El diagnóstico se basa en su historia clínica y en la realización de test de provocación cuando la historia clínica no es clara. Las variaciones anatómicas constituyen un aspecto muy relevante como potencial causante de rinosinusitis. Se identifica una obstrucción del complejo osteometal como un factor de riesgo desencadenante de rinosinusitis crónica. En revisiones sistemáticas se ha identificado la presencia de desviaciones septales que también estadísticamente son significativas. Otros estudios también revelan que mediante tomografías axiales computarizadas en pacientes con rinosinusitis crónica se han encontrado la presencia de celdillas infraorbitarias y celdillas de extensión frontal, donde se asociaba a una progresión más acelerada de la rinosinusitis crónica.
La rhinosinusitis crónica constituye un síndrome heterogéneo que puede aglutinar enfermedades con una patogenia común basada en una inflamación de la mucosa nasal y paranasal. Muchos de los síntomas que pueden surgir del área rinosinusal son la rinorrea, obstrucción nasal, cefalea, hiposmia o anosmia, picor nasal y lagrimeo. Aunque son muchos los síntomas que se enmarcan en esta área, cuatro son los síntomas cardinales en los que se basa el diagnóstico clínico de la rinosinusitis crónica. Son la obstrucción nasal, la rinorrea, la cefalea o presión facial y la anosmia o hiposmia, de los cuales debe haber sido presentado al menos uno de los dos primeros, es decir, la obstrucción nasal o rinorrea, asociada a cefalea o reducción del olfato. Estos hallazgos son muy inespecíficos, por lo que además debe ser demostrada en el proceso diagnóstico la presencia de signos inflamatorios nasosinusales, por ejemplo, pólipos nasales o secreciones, en la endoscopía o también en la tomografía. La rinosinusitis crónica también viene determinada por el tiempo de evolución de los síntomas, que debe ser mayor a 12 semanas, lo que la diferencia de las rinosinusitis agudas que tienen un comienzo brusco, asociada fundamentalmente a bloqueo u obstrucción nasal, descarga nasal y tos. A diferencia de las rinosinusitis agudas, algunos síntomas alérgicos como rinorrea acuosa, picor nasal ocular pueden no estar presentes. La prevalencia y el orden de presentación de determinados síntomas fundamentales en el diagnóstico clínico de la rhinosinusitis crónica pueden sugerirnos inicialmente que nos estemos enfrentando a uno u otro tipo de rhinosinusitis crónica. La rhinosinusitis crónica con pólipos nasales o sin pólipos nasales. La presencia de síntomas como obstrucción nasal, rinorrea anterior o posterior, presión facial y pérdida del olfato en ese orden nos orientan inicialmente a sospechar una rhinosinusitis crónica sin pólipos nasales. En cambio, cuando los síntomas que prevalece es la pérdida del olfato y posteriormente surge la obstrucción nasal, las secreciones y finalmente el dolor o presión facial, nos hace pensar en que nos estamos enfrentando a una rhinosinusitis crónica con pólipos nasales. Existen diferentes instrumentos de medida de síntomas nasales, los cuales se pueden utilizar en la práctica clínica para valorar la sintomatología nasal. Entre ellos se encuentra la escala visual análoga y el SNOT-22. La escala visual análoga es un instrumento de medida psicométrica utilizado en rinología. La misma no solo determina los síntomas de rinosinusitis crónica, sino también puede utilizarse en pacientes que fueron sometidos a cirugía endoscópica funcional, rinitis alérgica y postoperada septumplastia. La misma tiene una escala de 0 al 10, en los cuales de 0 a 3 se considera leve, de 3 a 7 moderado y mayor a 7 severo, y permite registrar muchos síntomas sinusales como la obstrucción nasal, mucosidad, estornudos, picor nasal, entre otros. La misma permite la estadificación. El Sino Nasal Outcome Test 22 es el más ampliamente extendido en rinología y cuenta con 22 preguntas que son divididas en 5 dominios. La puntuación también varía de 0 a 5 y es establecido entre un puntaje entre 8 a 20 leve, 20 a 50 moderado y mayor a 50 hasta 71 severo. También es importante que este test se pueda utilizar para diferentes patologías. Fundamentalmente ha sido utilizado en la actualidad como uno de los datos más relevantes durante la evaluación clínica de pacientes que han sido seguidos con el tratamiento de anticuerpos monoclonales.
El mecanismo inflamatorio relacionado a la rinocinositis crónica compete a células de respuesta innata, es decir, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastocitos, monocitos, macrófagos, células dendríticas y células natural killer. Reconocen patrones moleculares asociados a microorganismos, además de los factores de virulencia de los microorganismos patógenos y los efectos de estos factores de virulencia sobre células y tejidos del organismo. Los macrófagos y las células dendríticas son el puente entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa, ya que son células fagocíticas que presentan antígenos microbianos a los linfocitos T y B. Los linfocitos T cooperadores producen citoquinas, las mismas activan la célula de respuesta inmune innata, los linfocitos T citotóxicos, que causan la lisis de la célula infectada, y los linfocitos B se diferencian de células productoras de anticuerpos, es decir, los plasmocitos. Los linfocitos de la inmunidad innata expresan GATA3, que se encarga de producir interleucina 4, 5 y 13, y afirreulina, la misma protege contra infecciones parasitarias y pudiéndose relacionar con la inmunopatología de enfermedades como la alergia y la obesidad. Los linfocitos Helper tipo 2 se encargan de la inmunidad adaptativa, son linfocitos T cooperadores o linfocitos TCD4 y se caracterizan por producir también citoquinas interleucina 4, 5 y 13. De esta manera, ambas vías inmunitarias se estimulan y se potencian entre sí, aumentando la diferenciación de los precursores de inflamación tipo 2, lo que posteriormente reforzará los efectos de las citoquinas derivadas. El mecanismo molecular que desencadena la respuesta inflamatoria tipo 2 en la rinosinusitis crónica es aún desconocido, pero es posible que se deba a una interacción anormal o patológica entre el epitelio respiratorio y su entorno o microambiente. Esto se basa en una función de la barrera mucosidad alterada. Esta interacción patológica determina un daño en el epitelio que desencadena un aumento de la producción de citoquinas epiteliales proinflamatorias, como son la linfopoyetina del estroma tímico, la interleucina 25 o la interleucina 33, que pueden iniciar y amplificar una respuesta inmune anormal de tipo 2. Para el manejo clínico y diagnóstico de la rinocinositis crónica, se ha propuesto una clasificación según el consenso EPOS 2020. Esta se basa en tres aspectos principales: la etiopatogenia, los compartimentos anatómicos afectados y la fisiopatogenia o tipo de inflamación subyacente. De esta manera, la rinocinositis crónica se clasifica actualmente en primaria o secundaria en función de la causa, sea intrínseca a la mucosa nasonasal, seguidamente según la inflamación que caracteriza su fisiopatogenia, que sea una inflamación tipo 2 o no tipo 2. Y finalmente también se evalúa la extensión, es decir, los compartimentos o senos afectados, que puede ser localizada o difusa. La rinocinositis crónica primaria localizada con inflamación de tipo 2, podemos encontrar la rinocinositis crónica fúngica alérgica localizada. El fenotipo de la rinocinositis crónica primaria localizada con predominio de inflamación de tipo 2 se caracteriza por la presencia de eosinófilos en el tejido, con mucina e hifas no invasivas en un contexto de hipersensibilidad de tipo 1 a hongos. Esto se presenta de manera localizada, suele ser en pacientes que acuden por una patología de carácter unilateral, al que se le lleva a cabo un estudio radiológico mediante TAC. Se aprecia material heterogéneo que ocupa los senos paranasales de una densidad mucosa y también restos de calcificación en su interior. El seno maxilar es el más frecuentemente afectado. Otro tipo de rinocinositis crónica localizada puede ser la aislada sin inflamación de tipo 2. En este caso, en la sinusitis aislada se produce un bloqueo del ostium, ya sea el ostium frontal, efenoidal o el maxilar. En estos casos se compromete el drenaje del seno y las secreciones
acaban sobreinfectándose. El problema suele venir determinado por un componente inflamatorio de base con una sobreinfección local. La solución habitualmente es quirúrgica, mediante la apertura del ensanchamiento del ostium. Un ejemplo de rinosinusitis crónica primaria difusa con inflamación de tipo 2 es la rinosinusitis crónica eosinofílica. Esta es la forma más frecuente de rinosinusitis crónica con pólipos nasales, con inflamación de tipo 2. Su característica celular más importante es la presencia de cúmulos eosinófilos, con una cuantificación histológica de eosinófilos entre 10 y 100 por campo. Estos pacientes suelen asociar la comorbilidad de asma, que se presenta en edades más avanzadas, de 30 a 50 años, que en otros endotipos, como la enfermedad del compartimento central atópica. Existe una alta incidencia de rinitis alérgica y otras alteraciones como obstrucción bronquial, presentándose con mayores puntuaciones en los estudios radiológicos, mayor tamaño de pólipo y habitualmente un mayor número de cirugías. La rinosinusitis crónica fúngica alérgica es un subtipo específico de la rinosinusitis crónica eosinofílica. Tiene características específicas que cumplen los criterios diagnósticos propuestos por Ben and Kuhn, o evidencia de alergia a hongos, es decir, prick test o IgE específica positiva frente a hongos. Suele presentarse en pacientes jóvenes, con atopia y de forma localizada o difusa. También suele asociarse a una alta carga polipoidea en la endoscopía, con afectación radiológica igualmente severa, aunque no necesariamente puede presentar signos muy intensos. Radiológicamente es característico la remodelación ósea derivada de la expansión de los senos paranasales que ocupa por material de alta densidad. En muchas ocasiones también puede asociarse a lesiones óseas y mucoceles. A diferencia de otros tipos de rinosinusitis crónica con pólipos, hasta 30% de los pacientes pueden desarrollar erosiones orbitarias o hacia base del cráneo, lo que puede llegar a dar lugar a una deformidad facial e inclusive alteraciones visuales. La enfermedad alérgica del compartimento central es una asociación entre cornete medio polipoideo y atopía que progresa afectando las estructuras mediales de la fosa nasal, cornete medio y superior y tercio posterior del septum. El edema y los pólipos derivados del cornete medio son un hallazgo fundamental en la enfermedad alérgica del compartimento central y surgen como una respuesta a estímulos en el contexto de la rinitis alérgica. Esta asociación ha derivado en esta nueva entidad clínica intermedia que nos puede ayudar a conocer la evolución y el tiempo de la rinitis alérgica y su relación con la poliposis nasal. La rhinosinusitis crónica no sinufílica ocurre cuando nos enfrentamos a un paciente con una rhinosinusitis crónica difusa, pero sin un componente TH2 predominante. Estos pacientes no presentan una respuesta clara a los tratamientos con corticoides orales o tardan mucho más que el resto en tener una respuesta evidente favorable. Son pacientes que son intervenidos quirúrgicamente en múltiples ocasiones, en los cuales incluso puede haber llevado cirugías extensas como Hull House o Reboot Surgery, y aún así vuelven a tener síntomas. Este tipo de pacientes suele presentar una sinusitis crónica sin comorbilidades asociadas o presentarlas también más tardíamente, como asma tardío, que tampoco responde a corticosteroides. Los síntomas suelen aparecer en mayores de 50 años y fundamentalmente son pacientes fumadores. La rinosinusitis crónica secundaria también puede ser clasificada como localizada o difusa. En el caso de la localizada, tenemos a patologías como rinosinusitis crónica de causa odontogénica, la bola fúngica y también tumores, que se localizan en un solo seno afectado. En la difusa puede clasificarse en causa mecánica, predominantemente inflamatoria o inmunitaria. La mecánica se clasifica como discinesias hilares primarias, fibrosis quística, inflamatorias como poliangiitis, como enfermedad de Werner o la enfermedad de Chungstrom,
y la inmunitaria, como una inmunodeficiencia selectiva. Abordaje de la rinosinusitis crónica primaria difusa, en primera instancia se instaura un tratamiento médico apropiado. La misma cursa con el uso de corticoides nasales, ya sea gotas, spray o lavados nasales. También puede utilizarse lavados salinos y unos glucocorticoides orales. Esto se evalúa la mejoría durante 6 a 12 semanas, en el cual, en caso de persistir mejoría, se continúa con el tratamiento médico apropiado. En caso de no contar con mejoría, se debe solicitar estudios adicionales, lo cual puede incluir tomografía axial computarizada, el uso de prick test, laboratorio y también evaluar el cumplimiento del tratamiento y rasgos tratables. Posterior a los estudios adicionales, es ideal clasificarlo junto con la clínica en una hipersensibilidad de tipo 2 o la que no corresponde a tipo 2, de acuerdo a sus características. La no tipo 2 principalmente presenta síntomas de dolor y rinorrea, presenta menos asma y menos relación con la atopía. En la endoscopía se suele observar rinorrea y laboratorialmente una IgE normal y no se observa eosinofilia. En la tipo 2, los síntomas principales son la pérdida del olfato, la obstrucción nasal y la congestión. También puede relacionarse al asma o a una reacción excesiva a ácido acetilsalicílico o a antiinflamatorios no esteroideos. También se relaciona bastante con la atopía. Endoscópicamente puede llegar a observarse pólipos nasales, rinorrea eosinofílica y en el laboratorio una IgE elevada y eosinofilia. En caso de tratarse de una reacción de hipersensibilidad de tipo 2, puede asociarse el tratamiento médico óptimo al uso de corticoides orales. En caso de tratarse de una reacción de hipersensibilidad no tipo 2, puede asociarse a antibióticos de larga duración. Posterior a 6 a 12 semanas, se evalúa la mejoría o no de la enfermedad. Si hay mejoría, se continúa con el tratamiento médico óptimo. En caso de no haber mejoría, puede agregarse lavados con Sirisol, antibióticos de larga duración o cirugía de revisión. Otro tratamiento adicional puede incluir anticuerpos monoclonales, desensibilización a la aspirina, corticoides orales y la cirugía de revisión. Fármacos biológicos dirigidos contra dianas inflamatorias en la patogenia de la rhinosinusitis crónica con poliposis nasal eosinofílica constituyen una nueva era en el tratamiento de esta enfermedad. Los ensayos clínicos recientes han demostrado que estos fármacos pueden mejorar la evolución de los pacientes más graves y difíciles de controlar, aunque los elevados costes del diagnóstico molecular y de los fármacos biológicos obligan a su posicionamiento con criterios de eficiencia, relegándolos a los niveles de asistencia más especializados. Los fármacos biológicos más relevantes que se han estudiado específicamente en el tratamiento de la rhinosinusitis crónica con poliposis nasal, con resultados publicados son dupilumab, omalizumab, mepolizumab, berralizumab y reslizumab. Omalizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que se une a la IgE circulante, evitando su unión al receptor de alta afinidad de las células diana, estilomastocitos y basófilos fundamentalmente.
Su efecto consiste en bloquear la liberación que se produce tras el contacto con el alérgeno de los mediadores farmacológicamente activos, almacenados en los gránulos de estas células. Se ha demostrado además que el omalizumab genera una reducción de la expresión de los receptores de alta afinidad para IgE de las células efectoras. El omalizumab fue aprobado por la FDA y la EMA para su uso en rhinosinusitis crónica con poliposis nasal en el año 2020. En el 2023 se presentó este fármaco en un ensayo clínico en fase 2 en pacientes con rhinosinusitis crónica con poliposis nasal, alérgicos y no alérgicos, mostrando muy buenos resultados en pacientes con comorbilidades como el asma. Posteriormente se publicaron dos ensayos clínicos con mejoría tanto en síntomas nasales y en la necesidad de cirugía y en la calidad de vida mediante la prueba de SNOT-22. El mepolizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que se une a la interleucina 5 circulante, evitando la unión con su receptor alfa, lo que ha demostrado que reduce los niveles de eosinófilos en esputo y en sangre periférica. En julio de 2021, la FDA aprobó su uso en rhinosinusitis crónica con poliposis nasal y en noviembre de ese mismo año también fue aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos. En noviembre de 2023 fue aprobada su financiación en el sistema público y ya podía ser dispensado por otorrinolaringólogos. Curiosamente requería dos cirugías previas para su aceptación en vez de una, como era propuesta en consensos como EPOS 2020 y Polina. El benralizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que actúa selectivamente bloqueando el receptor alfa de la interleucina 5 y además activa el receptor Fc-RILA de las células natural killer, macrófagos y neutrófilos. Induce una depresión prácticamente total de los eosinófilos de sangre periférica mediante un doble efecto. Por un lado, bloquea la proliferación y maduración mediada por interleucina 5 de eosinófilos en médula ósea, así como su migración hacia los tejidos y su supervivencia. Por otro lado, determina una acción citotóxica dependiente de anticuerpos frente a eosinófilos provocando su apoptosis. El berralizumab también ha demostrado que genera un efecto de reducción de los basófilos en sangre periférica y tejidos por la misma acción.